pero vamos a leer algunos nada más, los del comienzo, y vamos a pensar en todo el capítulo, porque la verdad el Señor me ha estado hablando también la importancia que tienen a veces aún estos personajes que, pues, que, bueno, para nosotros no me quiero adelantar, ya me voy para el punto número 3 con esto, pero la importancia que tiene para cada uno de nosotros quizás no es importante, los nombres, y menos de los judíos, y menos de qué familia eran, pero para ellos sí. Bien, volvamos para atrás. Eh, Terminaba el capítulo 6, nos cuenta el capítulo 6 que en 52 días fueron terminados la construcción, esa reconstrucción de los muros y levantar las puertas, colocarlas. Eh, no, de acuerdo a los estudiosos, no se sabe si en esos 52 días incluyen los días sábados, que para el judío el día sábado era muy religiosamente y fielmente practicado como día de descanso. Hay que descontarlo, claro. Entonces, son 52 días de trabajo, sin contar los sábados, sí. Este, y acá tenemos la disposición de estos hombres que estaban siempre dispuestos a trabajar. Y Nehemías, hemos visto en los 6 capítulos anteriores, cómo un hombre de Dios, un líder firme en su convicción y en sus decisiones, que fue tomando paso a paso desde el capítulo 1, cuando se enteró de todo el desastre que había en Jerusalén, hasta que llegó a Jerusalén, recorrió por la noche que leíamos, ¿se acuerdan? Los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, hablando con el Señor, dispuesto a trabajar, buscó gente, comenzó la obra, comenzó la oposición y siempre, siempre que uno se dispone a trabajar para Dios, siempre va a haber oposición de adentro y de afuera. Y eso también le sucedió a Nehemías. Y llegamos al capítulo 7. Aquí comienza la segunda mitad del libro de Nehemías. Vamos a estar pensando el orden y las prioridades. Ese es el título del sermón. Vamos a mirar los versículos 1 al 5. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Y ahí empieza el peregrinar de los nombres. Pero nosotros vamos a estar pensando en estos versículos y también luego vamos a ver algo de estos versículos. Decía, orden y prioridades para Nehemías. Comienza la segunda mitad del libro, en medio de gran oposición, Nehemías, siempre resuelto a continuar la labor que él se había propuesto delante de Dios. En primer lugar, busca personas de confianza, fieles y temerosas de Dios. Vemos el versículo 1 y versículo 2.
Los muros no fueron reconstruidos para que para que ellos pudieran lucir bonitos y preciosos. Más que nada fueron reconstruidos para que el pueblo pueda adorar con mayor gloria y libertad a Dios. Puso un orden práctico. Había guardas en las puertas, pero también hay un orden espiritual. Había levitas y cantores. Estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. Para eso estaban los cantores y los levitas. Nombra a su hermano, dice Anani. ¿Quién era Anani? Ninguno se acuerda quién era Anani. El hermano, claro. Es el que le llevó la novedad. ¿Se acuerdan capítulo 1? Versículo 2 dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y allí recibe el informe de su propio hermano, cómo estaba la ciudad de Jerusalén en capítulo 1. Este era Anani, un hombre fiel, a pesar de que era su hermano de sangre, pero era un hombre fiel, un hombre que estaba dispuesto a decir todas las cosas como tal cual eran, pero también un hombre que estaba dispuesto a decir las cosas de frente. Qué importante es tener en, en la iglesia hombres y mujeres como este Anani, pero también como este Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, dice que era. Un varón de verdad y temeroso de Dios. Más que mucho, dice, y lo aclara por las dudas. Varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. De este tipo de hombres y mujeres se rodeaba Nehemías. Este tipo de hombres y mujeres son los que Dios está buscando y son los que Dios va a levantar para la obra que Él nos quiere encomendar. No es la obra de alguna iglesia local, sino que es la obra de Dios. En segundo lugar, establece vigilancia. En el versículo 4 leemos que la ciudad era espaciosa, era grande, inmensa. Se veía mucho más grande porque había poca gente adentro. Había muy poca gente. Entonces Nehemías resuelve establecer una vigilancia. Las puertas se debían abrir tarde y cerrar temprano para evitar que los enemigos tomaran provecho de estas cosas y pudieran comenzar de nuevo todas las escaramuzas que siempre ellos eh, estaban provocando. La vigilancia debía ser constante y debía ser personal. Dice que debían velar por sus casas. El versículo 3 dice, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Lo importante es mirar que ellos cuidaban de su casa, cuidaban de su familia, pero también mientras leía y meditaba en este versículo, pensaba en mi propia vida. Y me vino un pasaje de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, terminando el versículo 6 que dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, no cuidé. Y muchas veces sucede eso en la vida del creyente. Tristemente sucede eso. Porque miramos las vidas de los demás y observamos las vidas de los demás, pero no observamos nuestra propia vida. Estamos dispuestos muchas veces a mirar los errores ajenos, pero somos indulgentes con nuestros propios errores. Somos más suaves con nuestros errores, con nuestros pecados. Y el Cantar de los Cantares, el sabio Salomón dice allí, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, no cuidé. Aquí estos hombres, porteros, guardas, debían cuidar cada uno su propia casa.
O sea, pensaba también, como hombre de familia, también debo velar por mi casa, por mis hijos, para saber cómo andan, con quién andan. Debo velar por mi esposa, no solamente para saber, y mis hijos, sino para alimentarlos. Más allá de lo material, más allá de lo físico, alimentarlos espiritualmente. Que ellos puedan ver que están confiados, que están descansando. Cuán importante es, hombres, que estemos así, velando, cuidando, no solamente nuestra vida, sino también la de nuestra familia. Y a vos que quizás sos mujer, y vos decís, bueno, pero el Señor también te pide que vos puedas cuidar de tu vida, pero también cuidar de tu familia. Cuán importante es que estemos velando, que estemos atentos. En tercer lugar, él toma sabias decisiones también. Primero, buscó personas confiadas, de confianza y fieles, temerosas de Dios. Segundo, estableció vigilancia. Tercero, toma una decisión sabia. Dice en el versículo 5 que Dios puso en su corazón, puso Dios en mi corazón. Esto nos lleva a pensar que era un hombre de mucha oración, no solamente por lo que dice acá, sino por lo que hemos leído en los versículos, en los capítulos del 1 al 6. Cada una de las decisiones que Nehemías debía tomar, las consultaba con Dios. Cada uno de los opositores, el domingo pasado escuchamos mucho sobre aquellos hombres que se le venían oponiendo. Eh, y él hablaba con Dios. Y se dirigía a Dios, Señor, tómale en cuenta estas cosas. Señor, mira esto. Siempre hablando con el Señor. Y una persona que va al Señor constantemente a buscar su guía y su dirección, difícilmente se va a equivocar en la vida. Difícilmente. Porque tiene la guía, la dirección que Dios le está dando y le está mostrando. Se lo va a mostrar a través de su palabra, se lo puede mostrar a través de hermanos espirituales que lo ayudan no en tomar decisiones, sino lo ayudan a observar cuáles son las mejores decisiones para tomar. De esa forma y de esta manera se manejaba Nehemías. Puso Dios en mi corazón, dice, llamar a los nobles. Llamó personas importantes del pueblo, personas de prestigio, con un solo propósito, hacerles saber a ellos lo que él iba a realizar, lo que él iba a hacer. Hizo un censo y meditando en el censo también recordé a un hombre de Dios, muchos años antes que Nehemías había hecho un censo, se llamaba David. David también hizo un censo, pero este censo fue castigado por Dios. Y acá Dios no lo castigó a Nehemías. ¿Por qué lo castigó a David y por qué no lo castiga a Nehemías? ¿Cuál era la diferencia de haber hecho un censo David y el censo de Nehemías? ¿Había algo que no cabía en esto? ¿El censo no tenía importancia? Sí tenía importancia el censo. Pero ¿saben dónde estaba la diferencia de estos censos? En la intención del corazón. David, muchos años antes, era un guerrero de Dios, era el rey que Dios había establecido y era quien le daba las victorias a Israel. Y David estaba por sobre Israel. Pero David en un momento llegó a pensar que él era, y la fuerza de su ejército, era quienes ganaban las victorias. Por eso él hizo un censo para saber con cuántos soldados contaba, y cuánto armamento tenía, y cuántos de a caballo. Y esto no le agradó a Dios, y trajo una gran mortandad por ese pecado de David. Y David pidió la misericordia de Dios cuando tuvo que elegir. Él eligió caer en las manos de Dios antes que en las manos de los enemigos. Eligió bien David.
Pero miren ustedes, un hombre que confió en la fuerza de su ejército y no en Dios, cuando siempre era Dios el que le estaba dando la victoria. Eh, También me llevaba a reflexionar que las victorias o que los triunfos o que las cosas que se puedan llegar a lograr en la obra del Señor no son por nuestras capacidades, no son por los hermanos que nos han ayudado, bienvenido sea y gracias a Dios y gloria a Dios por ello, pero sino es porque Dios está respaldando la obra. Cuando a Dios le agrada las decisiones que toman sus siervos, Dios respalda. Aunque a veces, muchas veces, como en este caso de Nehemías, hay oposiciones. Nehemías tenía oposiciones, pero la obra continuó adelante. Él no se distrajo con salir a conversar con aquellos que se le oponían, sino que él estaba dispuesto a continuar adelante, como escuchábamos la semana pasada. Nehemías hizo el censo y fue del agrado de Dios. Como decía, ¿por qué Dios premió esta decisión? Justamente, Nehemías veía que la ciudad era inmensa, que había poca gente. Y seguramente entre esa poca gente que había, las familias quizás vivían abarrotadas, porque había familias que eran numerosas y tenían poco territorio. Y había otras familias que eran un poquito más, con un poquito más de territorio holgado. Había mucho territorio por habitar. Entonces, para eso era necesario el censo. Este censo tenía como propósito presentar las tierras de una manera justa y equitativa. En cuarto lugar, vemos aquí desde el versículo 6 al versículo 73, David, Nehemías debía así conocer con lo que contaba, saber con las herramientas, con el personal, con la gente que él estaba contando. Este registro también, él mismo dice en el versículo 5 que había encontrado otro registro. ¿Cuál es ese otro registro? Perdón por mis trabas de lengua. Era Esdras capítulo 2. En Esdras capítulo 2, vamos, si comparamos el registro de Esdras capítulo 2 y el registro de Nehemías, vamos a encontrar los mismos nombres, quizás con algunas variantes, porque han escrito copistas estos nombres y pueden haber algunas variantes, pero es el mismo registro. Hay algunos estudiosos que toman como que Esdras y Nehemías es un mismo libro. ¿Y por qué en el mismo libro dos veces el mismo registro? Miren ustedes la importancia que tenía para el pueblo judío estos registros. Ellos, tengamos presente, mis hermanos, ellos venían de la esclavitud, de haber sido por años y años esclavos, y volvieron a la tierra prometida, llegaron a Jerusalén. Entonces, ¿quiénes habían llegado? ¿De qué familias eran? Por eso era muy importante este registro, para ellos era muy importante. Quizás para nosotros se nos torna un poco pesado leer estos versículos, estos nombres difíciles de pronunciar, muchos de ellos, eh, y quizás hasta no puede llegar a tener ninguna importancia para nosotros. Quiero decirte que toda la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, es útil y es para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, como dice Timoteo. Toda la palabra de Dios es valiosa. Y de esta también se pueden sacar grandes enseñanzas. Pensaba que Nehemías tenía este registro porque para ellos era muy importante. Y pensé en la iglesia, si tiene algún registro.
eh, con dolor me acordaba de Vilma. Miguel, creo que la información que vos tenés es de Vilma, porque, claro, pero Vilma tenía el registro del día que había comenzado la campaña, que fue hoy, compartí algo con Norma y ella me recordaba, yo tengo una mente de pajarito, ya me había olvidado, sí sé que comenzamos en la fraternidad, en una campaña, vino el doctor Piovano, uno de los hermanos que vino a compartir en esos días, el pastor Daniel Hurtado, y Vilma se acuerda que fue jueves, viernes, sábado y domingo la campaña y fue en el mes de noviembre. Y ya vamos a cumplir 24 años. Miren si no es importante tener un registro. Y algo que nosotros no tenemos y que no sé si habrá alguna iglesia dentro de las iglesias hoy en día, en esta altura del año y de la modernidad en la que vivimos, donde la tecnología nos ha inundado, no sé si habrá registro de personas que han sido bautizadas. Antes sí había. En la época de cuando yo era pibe, era chico, en la iglesia nuestra, en la iglesia allá en Avenida Córdoba, había un registro. Yo creo que ya no hay. Acá en nuestra iglesia no hay registro de las personas bautizadas. Ajá. Es importante eso, saber todas las personas que han sido bautizadas. Eh, sí tenemos un registro de las ofrendas. Me acordaba, mientras pensaba y meditaba en todo esto, de don Salvador Espero. Él era el que llevaba el registro y era un libro grande que tenía como el tamaño de este púlpito más o menos, de las ofrendas de la iglesia de Calle Rioja. Y bien fiel en estas cosas. Eh, Pensaba ese registro, qué importante es tener registros, recordar de las personas que han pasado. Claro que la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero qué lindo es poder tenerla plasmada en los cuadernos, como dice Miguel. Pero ¿saben qué? El Señor, Dios tiene un registro allá en los cielos. Y eso es lo más importante, que tu nombre y el mío se haya registrado en el libro de la vida y no en el libro de aquellas obras buenas y malas, porque hay dos libros que serán abiertos. Y lo triste será para aquella persona que ha estado años y años sentado entre nosotros quizás y nunca pidió ser registrado en el libro de la vida. Solamente arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo y dando gracias porque Jesús murió en la cruz por su pecado. Te quiero decir que si nunca le pediste a Dios perdón por tus pecados, nunca dejaste entrar a Cristo en tu corazón, no estás registrado en el libro de la vida. Y eso es lo más triste. Entonces, era importante para los judíos, decía, este registro. Gloria a Dios que nosotros estamos registrados en los cielos y para Dios cada uno de nosotros somos muy valiosos. Nehemías sabía bien con los que contaba. Estas eran personas que habían regresado de la cautividad, como les decía, y eran pioneros que estaban dispuestos a soportar adversidades, incomodidades, porque tenían un llamado de Dios. En su corazón los movía a ellos volver a su tierra, volver a reedificar, volver a comenzar a repoblar toda aquella tierra que había sido abandonada por años y años, había sido destruida, arrasada. Era más importante para ellos estar, para muchos de ellos fue muy importante las comodidades que tenían en Babilonia, pero para algunos de ellos, aquellos que volvieron, fue mejor estar en Jerusalén. La vida era más sencilla en Babilonia, pero era mejor en Jerusalén.
Se cuenta que solo el 2% de los judíos regresaron, de todos los que fueron llevados al exilio. Miren ustedes, el 2%. Y con esta cantidad de personas, Nehemías tenía que continuar toda la reedificación de la obra que Dios le había puesto en su corazón. Por eso, ese 2% quedaron registrados en los libros de Esdras y de Nehemías. Miren si no era importante para los judíos. Y qué importante para estos que quedaron registrados allí. Conclusión, para cada uno de nosotros, pensando en nuestras vidas, pensando en la iglesia, pensando en la obra, debemos buscar. Cuando pensamos en la obra, no piensen solamente en los pastores, sino pensá vos en donde Dios te ha puesto, en el lugar donde te ha puesto, en la hora feliz o en la escuela dominical o en el grupo de pre, allí donde Dios te ha puesto. Tenés que buscar personas fieles y temerosas de Dios. Personas que están dispuestas a decirte como Ananías las cosas de frente. Personas que a pesar de las cosas y de las inclemencias, a veces aún del tiempo, o de las relaciones interpersonales que muchas veces suceden, esos chispazos, están dispuestas a continuar sirviendo porque tienen claro en su mente y en su corazón que no están sirviendo a un líder, que no están sirviendo a un pastor, que no están sirviendo a la iglesia de la gracia, sino que le están sirviendo al Señor. Lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Y de Él van a recibir la recompensa. Buscar personas fieles y temerosas. Estar vigilantes. ¿Saben qué? El enemigo, nos dice Pedro, que anda allí como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso cada uno de nosotros debemos velar por nuestra vida. Velar por la vida del hermano, sí, claro que sí. Llamarlo, animarlo, alentarlo. Pero debemos velar por sobre todas las cosas por nuestras vidas. Tomar sabias decisiones, como este censo que tuvo que tomar Nehemías. Que en la obra del Señor consultemos todas las cosas con nuestro Dios. Que Él sea nuestro guía, nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro respaldo. Y por último, conocer el estado de las ovejas. Debemos conocer el estado de las personas con las que estamos trabajando. Debemos interesarnos por ello. Y debemos trabajar aún en la vida de esas personas. Porque es importante para la obra del Señor. Tengamos presente que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Si has sido llamado a la salvación que hoy disfrutás, has sido llamado porque sos importante, porque sos útil para el Señor. Y quizás vos pensás que no estás trabajando activamente o físicamente o prácticamente en algo, pero hay mucha tarea por hacer, espiritual. Y muchos de nosotros, los líderes, necesitamos aún del respaldo de los hermanos que oren por nosotros, que oren por las horas felices, que oren por los grupos de pre, que oren por la escuela dominical, que oren por los pastores, que oremos unos por otros, que el Señor nos ayude a pensar que lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es lo mejor y que un día vamos a ser premiados allí en los cielos por todo el trabajo que hicimos aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga.